Cuando uno aborda el derecho de una determinada organización o de una comunidad, como lo es también la Iglesia, es indefectible en los últimos 3 siglos hablar de los derechos y los deberes de los miembros de esa organización y de la comunidad. No es algo tradicional, no es algo histórico, no es algo anterior. Las declaraciones de derechos o plasmar los derechos de las personas es algo que aparece a partir del siglo XVIII, sobre todo en contextos en donde había reyes y entonces se afirman los derechos como un límite a los reyes. Después, ya más contemporáneamente, se empezó a considerar que derecho solo era incompleto, que había que hablar también de los deberes, porque si no quedaba desequilibrado. Es una idea bastante común de la doctrina social de la Iglesia. Esto no existía en el marco del derecho canónico, una consideración explícita de los derechos y los deberes. Pero, aunque no aparezca explícitamente, originariamente sí aparece en el Código del 83, en el código que actualmente los rige, sin duda que los fieles, como miembros de la Iglesia, tienen derechos y tienen deberes fundamentales. Son fundamentales porque son derechos y deberes que hacen a su condición de fiel. Compartimos todos los fieles una dignidad común como fieles. De alguna manera uno podría decir que tiene rango constitucional, entendiendo por rango constitucional la organización de la Iglesia, y que derivan del bautismo, porque el bautismo sería como una especie de lo que es la ciudadanía en el ámbito civil. Los bautizados somos ciudadanos de la Iglesia. Estos derechos, en cuanto fundamentales, tienen su base en el derecho divino, aunque sus características, sus determinaciones, su formulación positiva depende, sí, del derecho humano. Estos derechos, los derechos fundamentales, no todos los derechos, los fundamentales son iguales para todos. Todos los fieles tenemos estos derechos. Son derechos perpetuos, son derechos de por vida, a los cuales no podemos renunciar. Y una norma de derecho humano no puede avanzar sobre estos derechos fundamentales. Es un marco jurídico común dentro del cual podemos vivir la vida cristiana. El derecho que tenemos a acceder a los sacramentos, por ejemplo. El derecho que tenemos a recibir el Evangelio. De esto estamos hablando cuando hablamos de derechos fundamentales en la Iglesia. El Código de Derecho Canónico prevé en varios cánones, a partir del canon 208, una enunciación de los principales derechos y los principales deberes que tienen todos los fieles. Esto fue novedoso, esto se incorporó en el año 1983. Estos derechos y deberes de los fieles se tomó del proyecto de constitución de la Iglesia. Ustedes recuerden que yo les comenté que con el Concilio Vaticano II se había, durante el pontificado de Juan Pablo II, se había trazado la necesidad de renovar el derecho canónico, y en ese marco se había elaborado un borrador de constitución de la Iglesia, una especie de norma constitucional que al final se desechó. Se prefirió tener dos códigos de derecho canónico, uno para la Iglesia latina y otro para las iglesias orientales, pero de ese borrador de norma constitucional de la Iglesia se extrajeron algunos artículos con los cuales se incorporaron algunos cánones relacionados con derechos y deberes de los fieles. Por ejemplo, uno de los derechos, la igualdad fundamental, esencial. Por su regeneración en Cristo, dice el canon 208, se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del cuerpo místico de Cristo, el cuerpo de Cristo. Se quiere reflejar con este artículo que hay una dimensión de igualdad, que es la fundamental. Dignidad, tenemos todos la misma dignidad, y acción en cuanto cristianos. Pero cada uno tiene su condición y oficio, eso puede ser diferente dentro de la Iglesia. Están los clérigos, laicos, las personas consagradas, están los que ocupan determinados oficios o determinadas funciones dentro de la Iglesia también, los párrocos, vicarios, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la Iglesia siempre ha insistido, a veces frente a alguna de las características de la cultura moderna. Pensemos que estamos en una cultura en donde la búsqueda de la igualdad lleva a un acento tal que a veces se dejan de lado desigualdades o diferencias que son justas, que son razonables. Como ese canto de Discépolo en el Cambalache.
todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, da lo mismo el que labura, noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata o el que roba o está fuera de la ley. No hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. No, bueno, esa no es la enseñanza de la Iglesia sobre la igualdad. Igualdad no es igualitarismo. Para que haya igualdad no debe haber diferencias arbitrarias, diferencias injustificadas, pero sí diferencias fundadas en la condición y el oficio. Del correlato del principio de igualdad surgen algunas expresiones concretas, como la no discriminación por raza, por sexo, por nacionalidad o condición social en el derecho a la atención pastoral, en el derecho a recibir tutela jurídica, por ejemplo, si se desconoce algún derecho. Otro deber al cual refiere el Código de Derecho Canónico, muy próximo al referido a la igualdad, es el deber de comunión eclesiástica. Los miembros de la Iglesia tenemos el deber de estar en comunión, de estar unidos. Y esa comunión tiene 3 niveles, como yo ya les mencioné. Profesión en la fe, tenemos el deber de creer en las mismas verdades. Sacramentos, tenemos el deber de santificarnos por las mismas vías ordinarias. Y régimen eclesiástico, tenemos el deber de obedecer las mismas autoridades. Este triple vínculo es el que mantiene la comunión eclesial. Y esto nos lleva a un tema sumamente interesante, controvertido, ríspido, que es el deber de adherir a las enseñanzas de la Iglesia. ¿Hasta dónde tiene un fiel el deber, como parte de ese deber de sostener la comunión eclesial, de adherir a lo que la Iglesia enseña? En este marco, los católicos tenemos fe, creemos, en que Dios, el Espíritu Santo, asiste a la Iglesia como maestra de fe y de costumbres. Según aquella enseñanza de Cristo, cuando le dijo a Pedro, he orado para que tu fe no desfallezca, confirma a tus hermanos. Si Cristo ora por la fe de Pedro, la oración de Cristo es una oración, es imposible, digamos, que no dé fruto. Por lo cual podemos estar tranquilos que Pedro, a la hora de ser el maestro de fe de la Iglesia, tiene la asistencia del Espíritu Santo. Ahora, eso quiere decir que cualquier cosa que dice un papa es algo que están todos los cristianos obligatoriamente, que lo deben adherir o lo deben sostener, así sea algo sobre la fe, o sea algo sobre economía, o sobre política, o una opinión sobre algo que pasó. No, evidentemente no. Estas distinciones para advertir el grado del deber de adherir a las enseñanzas de la Iglesia, nos impone distinguir 3 tipos de expresiones. Lo que es el magisterio definitivo, o sea, aquellas verdades que enseña el Papa o el colegio episcopal, o sea, el conjunto de los obispos, como una verdad para ser sostenida de manera definitiva, definiendo lo que hay que creer. Hay que distinguir el magisterio definitivo del magisterio auténtico, no definitivo, o sea, aquel que proviene del Papa o de los obispos y es universal, pero que no se enseña con la intención de que eso no se pueda cambiar nunca o no se pueda profundizar mejor. Y después lo que son pronunciamientos no magisteriales, que son opiniones, valoraciones, que no constituyen enseñanza de la Iglesia, que pueden tener que ver con una opinión sobre un hecho histórico que a lo mejor después se descubre en la historia que en realidad no fue tan así, que fue diferente, y eso no pone para nada en juego el magisterio, porque la asistencia del Espíritu Santo tiene que ver en guiarnos en relación con lo que tenemos que creer y cómo tenemos que vivir, no en guiarnos en temas de historia, en temas de sociología, etcétera, o en temas puramente de técnica económica. Lógicamente, si una cuestión económica tiene cuestiones morales implicadas, sí, porque cuando la Iglesia enseña a través de su doctrina social en magisterio auténtico que el salario debe ser justo, lo enseña en el marco de uno de los mandamientos que quiere decir no robar. Si un empleador paga salarios notoriamente injustos, le está robando al trabajador. Y eso la Iglesia tiene la plena potestad, el Romano Pontífice y el Colegio Episcopal, para aclararlo, para marcarlo, y uno no puede no adherir y decir, no, el empleador le puede pagar cualquier salario y está bien, porque no es una cuestión puramente económica.
Ahora, si ya es una cuestión de técnica económica, si los aranceles, si el plan económico tiene que ser así o así, y bueno, y si el Papa dice algo de eso, que lo puede decir, ¿no? Es un pronunciamiento no magisterial, no es obligatorio. En este marco, ¿qué sería magisterio definitivo? Que es el que tiene el mayor grado de obligatoriedad. Es el que emite el Papa o el conjunto de los obispos en ejercicio de su cargo para todos los fieles, no en una carta que le mandó a alguien, ¿m? Y que lo hace ejerciendo o magisterio extraordinario, o sea, formal, ex cátedra con unos términos solemnes, o a través del magisterio ordinario, de las enseñanzas que va dando el romano pontífice en estas condiciones, pero de manera reiterada y definitiva, insistiendo sobre lo mismo a lo largo de los años, los distintos pontífices enseñan lo mismo. A veces, este magisterio definitivo propone algo como una verdad revelada por Dios. Y respecto de eso hay que tener fe. Por ejemplo, cuando se define un dogma. Y si uno lo niega intencionalmente, constituye un delito que es la herejía. Y la pena es la excomunión automática. O sea, cuando tenemos magisterio definitivo por el cual se propone una verdad como revelada por Dios, es parte de la fe divina y católica. Otras veces, este magisterio definitivo no nos dice que algo lo reveló Dios, pero sí nos exige, nos demanda tener algo como firmemente verdadero. En estos casos, si nosotros negamos esto, en cierto sentido estamos negando que el Espíritu Santo inspire a la Iglesia. Estamos negando que esté el Espíritu Santo asistiendo al Romano Pontífice. Y contradecimos la doctrina católica. Y obramos mal, pero no incurrimos en herejía. Deberíamos haber adherido, estamos obrando mal, pero no incurrimos en herejía. Por ejemplo, verdades reveladas por Dios que la Iglesia propone como reveladas por Dios. Lo que está contenido en el credo. Los dogmas sobre Cristo y sobre María. Los sacramentos. Ahora vamos a ver un texto en donde el Papa Juan Pablo II parece que le da esta entidad también a la injusticia de suprimir una vida humana inocente. Otros casos son casos de verdades tenidas por definitivas. Por ejemplo, la canonización de un santo. Cuando se declara un santo, después de todo el proceso de canonización, después de haber terminado sus virtudes heroicas, y es siervo de Dios, su milagro, y es beato, y después santo, eso es definitivo. Y nosotros confiamos en que Dios asiste a la Iglesia para que la Iglesia no declare como santo a alguien que después no fue santo. Y por eso es que hay personas que han fallecido en aroma de santidad y había alguna duda en el proceso y la Iglesia no lo canonizó. La legitimidad de un papa electo también es una verdad tenida como definitiva. Una vez que se lo elige a un papa a través de un cólafo, etc., su legitimidad no se puede discutir. Podemos entrar a decir, no, pero a ver, ¿será verdadero papa el Papa Francisco? Porque claro, no sabemos cómo se votó en realidad, no habrán hecho trampa. No. Un caso interesante también de verdad tenida por definitiva, que de nuevo no es de fe, no es una herejía negar algunas de estas cosas, pero sí obramos en contra del magisterio definitivo al cual tenemos que adherir. Los obispos anglicanos, o mejor dicho, cuando la Iglesia de Inglaterra, o una parte importante de la Iglesia de Inglaterra se separó de Roma, incurrió en un cisma, en la época de Enrique VIII, el rey Enrique VIII, que para obtener la anulación de su matrimonio, decidió apartar la Iglesia de Inglaterra del romano pontífice, y erigirla como Iglesia de Inglaterra con su cabeza el rey. Muchos obispos lo siguieron al rey en esto, y así se formó la Iglesia anglicana. Estos obispos de la Iglesia anglicana eran verdaderos obispos. Y como yo les dije, un obispo tiene la plena potestad del orden. Entonces estos obispos anglicanos ordenaron sacerdotes, ordenaron presbíteros. Y esas ordenaciones eran válidas, aunque ilícitas, porque estaban desobedeciendo al Papa. Y estos obispos anglicanos ordenaron otros obispos. Y en la medida en que sean varones, que reunieran las condiciones para ser obispos,
de edad, que fueran presbíteros, etcétera, eran válidas también esas ordenaciones anglicanas. Pero ¿qué pasó? Ocurrió que en el siglo XIX a la Iglesia anglicana se le ocurrió cambiar el rito de la ordenación. Y en el nuevo rito que hicieron, quitaron del rito la indicación de cuál era el orden, el tipo de orden que se estaba asignando, si se estaba ordenando diácono, presbítero u obispo. Y así lo hicieron durante varios años. Después volvieron para atrás con el viejo ritual en donde se mencionaba si era un presbítero. Pero ya para cuando lo hicieron no quedaba nadie ordenado como obispo según el ritual anterior. Esto llevó a un debate muy importante en la Santa Sede, en donde el Papa, a través de una bula, de un documento muy solemne, declaró que esas ordenaciones que se habían hecho con el ritual anterior, con el ritual nuevo, que no era el nuevo, era el anterior, en realidad el cambiado, que no mencionaba si era presbítero, diácono o obispo, eran inválidas, no tenían valor. Entonces, a partir de ahí, todas las nuevas ordenaciones de la Iglesia anglicana pasaron a ser inválidas también, porque provenían de sujetos que no tenían una ordenación válida. Entonces, y la Iglesia lo definió como algo definitivo. Esas ordenaciones no tienen valor y perdió lo que se llama la sucesión apostólica. Porque nosotros, si tomamos a un obispo de hoy de la Iglesia Católica, a ese obispo lo ordenó otro obispo, y ese obispo lo ordenó otro obispo, y ese otro obispo, y si nosotros pudiéramos ir y hacer toda la cuenta, deberíamos llegar a alguno de los apóstoles, los primeros obispos. Pero lo que sostiene el Papa es que en el caso de los anglicanos no ocurría esto. Porque cuando uno empezaba a ir para atrás, llegaba a un punto en donde se encontraba un obispo que en realidad no era obispo porque había sido ordenado con un rito inválido, porque no invocaba el nivel del orden sagrado que se estaba confiriendo.